Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito Sí, eres Padre. en el nombre de Jesús. Te damos gracias por Gracias, esta Padre. antesala del cafetín, tu programa apologético. Padre, danos luz, entendimiento, Gracias. para que estas palabras sean tuyas y no nuestras, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, Amén. Y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestra antesala número 84. Le damos gracias y a todos ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre, llegue a sus vidas y ustedes puedan expander esta palabra de sabiduría y de sanidad que entra en sus hogares. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy es un tema súper bueno, como todos los temas de la antesala, el cafetín, las prédicas, ¿verdad? Y es muy interesante porque actualmente está pasando ya, es parte de lo que está aconteciendo en la iglesia. Y dice así: el templo soy yo y no necesito esas 4 paredes de una iglesia. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, como usted dice, vivimos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos feroces, los llama la Biblia, ¿verdad? Y tenemos gran controversia porque tenemos una teología muy barata el día de hoy y muchas personas tratan de buscar un conformismo y dicen que el templo soy yo y que no necesito ir a la iglesia, pero son dos palabras diferentes, lo vamos a ver a través de esta antesala, que no es lo mismo templo que iglesia. Bueno, precisamente este tema es importante porque tuvimos una, digamos así, una discusión en el buen sentido de la palabra con una persona que cree, ¿verdad?, muchas cosas de que hay falsos ministros, hay falsos esto, y no necesita una iglesia, según esta persona que nos escribió. Entonces, nosotros le dimos palabra, pero no quisieron entender. Entonces es muy importante esto porque esto está pasando actualmente y por eso es muy importante, pastor, que usted nos ayude a través de las escrituras, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este punto? Ahora, pastor, ¿qué nos dice Primera de Corintios 3:16? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Exactamente. ¿Usted puede explicarnos esto? ¿Qué tiene que ver esto con el templo o con la iglesia hoy día? Bueno, pues nosotros somos el templo al momento que el Espíritu Santo pasa y mora en nosotros, pero ya no existen los templos. Si usted dice voy a ir al templo, está un error teológico porque el templo ya es usted no puede ir adentro de usted. Hoy en día se les llama santuarios o se les llama iglesias y vamos a decirlo por qué, ¿verdad? Porque muchas veces se les llama iglesia porque le pertenece a todos los miembros. Iglesia es eclesia en griego y significa una asamblea, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, nosotros somos un cuerpo, que tenemos manos, dedos, pies y brazos y nos necesitamos todos para mover. Entonces eso es una asamblea. Dios murió por su asamblea. Dios murió para que nosotros nos congregáramos y tuviéramos comunión como un cuerpo, como una iglesia. Entonces vemos que la gente pone muchas excusas el día de hoy, ¿verdad, hermano? Exactamente. Y por eso este tema lo hablamos acá. Que no te lo van a decir en la iglesia porque a ellos no les interesa, ¿verdad, pastor? Entonces, este tema es muy importante, ¿verdad? Las personas, pastor, han puesto muchas excusas para no ir a la iglesia, ¿verdad? Claro que sí. Más o menos, ¿cuáles son esas excusas, pastor? Bueno, muchos dicen que por la pandemia, ¿verdad? Muchos dicen que no hay aire acondicionado, no tienen alfombra, no tienen cuidado de niños, ¿verdad? No tienen el motivo correcto para buscar a Dios, desgraciadamente, ¿verdad? Que las iglesias están llenas de hipócritas, esa es la clásica, que hay puros falsos
ministros, sí, estamos viviendo en tiempos de apostasía y la mayoría de iglesias son apóstatas, no decimos que no, pero siempre Dios tiene un remanente y si usted es un verdadero creyente, Dios lo va a llevar a ese remanente, ¿verdad? Y la persona no les gusta su manera de otras personas, ¿verdad? Que me hicieron cara fea, que no me saludaron. Hay miles de pretextos, pero es triste, es triste, es triste. Bueno, otra, pastor, es la de la comodidad. Mucha gente prefiere el internet, ¿verdad? Sí, el cuidado de niños, ya lo mencionamos. Ya lo mencionamos. Y la otra es, que es una de las características más clave, es que no quieren cambiar o moldear su carácter. Entonces, para no tener choques, para no tener confrontaciones, prefieren quedarse en la casa. Y dicen, no, yo soy el templo y yo aquí estoy tranquilo. Aquí nada más me regaña mi señora ya. Exacto. Entonces, a eso es lo que vinimos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, pastor? En el Salmo 133, 1 y 3. Bueno, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar hermanos juntos en unidad. También podemos leer el 2 y dice, como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón. ¿Por qué dice la barba de Aarón? Porque Aarón era el sumo sacerdote y ahora nuestro sumo sacerdote es Jesús, ¿verdad? Amén. Y que baja hasta el borde de sus vestiduras. La bendición viene desde la barba hasta abajo, ¿verdad? Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor su bendición y la vida eterna. Y algo hay que ver muy importante que dice el rocío del Hermón. Si usted no sabe, en el rocío del Hermón que baja forma el río Jordán. Imagínese usted. Pero aquí hay esas palabras claves, pastor, de este Salmo 133. La número 1 es la armonía. O sea, mira qué bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Esta palabra, armonía, en la King James la dice unidad. En una unidad, un mismo sentir, pero de mente está hablando. Ahí no dice como perros y gatos, ¿verdad? Exacto. Dice unidad. Es unidad. Entonces, tiene que estar unido. O sea, va a haber gente que va a pensar diferente a ti. Va a haber gente que, que va a chocar contigo, pero Dios dice ahí, o sea, aquí el salmista dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, ¿verdad? Y como estaba diciendo el pastor, ¿verdad? Como el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja así, ¿no? O sea, él explica ahí, y la última parte, que es la más importante, pastor. Por eso es que es bueno congregarse. Porque ahí manda su bendición. Porque ahí es donde entra su bendición y vida eterna. ¡Wow, pastor! ¡Pum! Ahí solamente, palabra. Si tú estás en tu casa y no te quieres congregar, y Dios cuando venga por su novia, no te va a recoger porque Él viene por su iglesia. Exactamente. Ahora, vamos a dejar de tarea este versículo acá, que dice Efesios 4, del 2 al 6. El pastor ya lo sabe, por supuesto, pero él va a explicar, como decir, unas cositas ahí, pero búsquelo usted. Bueno, habla de la unidad del Espíritu, ¿verdad? Que las personas, cuando tú llegas a una iglesia, desgraciadamente no todos tienen una madurez espiritual, entonces no tienen un mismo carácter, un mismo sentir. Como van creciendo en el Evangelio, como van madurando, entonces tienen un mismo sentir, un mismo pensar. Pero pues siempre vamos a estar con el oro dorado, el trigo dorado, perdón, y la cizaña. Entonces tenemos que acostumbrarnos. Y Efesios 4 nos trata de la unidad del Espíritu. Nosotros tenemos que tener esos 7 puntos de la unidad, por eso son de tarea. Tenemos que tenerlos para estar en armonía. Una cosa no solamente con el cuerpo, sino también con Dios. Exactamente. Perdón, pastor, que lo había interrumpido. Pero es que este tema es tremendo, es caliente. Entonces, mire, hermano, es bueno el internet, porque es una herramienta. Muchos están aprendiendo a través de nuestros videos y le damos la gloria a Dios por eso, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Es verdad, pero es necesario congregarse. Ahora, no hay una iglesia buena donde usted está. Búsquela porque sí va a haber.
el Señor dice que siempre hay un remanente pequeño. Pídele al Señor, arrodíllese y pídele al Señor. Busque, porque es necesario tener ese roce entre los hermanos. Como dice este Salmo 133, que se lo repito para que usted se lo aprenda, porque esto es una herramienta, el internet es una herramienta, pero nosotros terminamos acá y usted se va para cualquier lado, prende el televisor, entonces no hay, digamos así, un pastor que lo esté guiando. Mira, esto es así, esto es así. El pastor Carlos hace lo máximo con dar la palabra, pero una vez que ya terminemos acá, se apaga todo y ustedes hacen lo que ustedes, no sé, quieren hacer, pero no hay una corrección, no hay una exhortación, no hay una palabra de... Ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo este programa. ¿Por qué? Para que sepan lo que es bueno para usted. Y sepamos, porque yo también estoy aprendiendo también. Entonces, pastor, ¿es un mandato el congregarse? Claro que sí, el congregarse es un mandato. La iglesia es como un curso de educación militar básico, porque cuando lleguemos al milenio, aquí nos vamos a entrenar. No hay otro lugar donde tú te puedes entrenar si no estás tú dentro de una congregación, dentro de un cuerpo. Por eso se llama cuerpo de Cristo, porque si tú estás solo en tu hogar, tú no eres un cuerpo, tú no eres un miembro. Dice la Biblia, el mandato en Hebreos 10:25, no dejando de nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Entre más días pasan, ese día se acerca. Entre más nos acerquemos al fin, deberías congregarte más. ¿Y qué es lo que está haciendo la humanidad? ¿Qué está haciendo las personas? Lo opositivo, ¿va? Entre más nos acercamos al fin, la gente va abandonando las iglesias, su corazón se ha enfriado, se han ido, ponen miles de pretextos, dicen el templo soy yo, ¿para qué voy a la iglesia? Y bola de hipócritas, etcétera, etcétera. Y ya volvemos. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el centro de esta ciudad, en el downtown, en el 10 Main Street de esta ciudad. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, donde damos clases de seminario gratuitamente, y el domingo a las 11 de la mañana el servicio general. Pero también quiero que ustedes nos apoyen con su oración, con su ferviente oración. No les pedimos ofrendas monetarias, no les pedimos dinero en este ministerio, les pedimos su oración para que esta palabra de vida, esta sana doctrina pueda extenderse en muchos lugares en la faz de la tierra. Ese es un punto muy importante, porque en realidad, pastor, como estábamos hablando, esta persona que estábamos, digamos, compartiendo ideas, ella me decía, no, es que esto no, hay falsos profetas, hay falsos maestros, es verdad, hay falsos maestros, hay falsa, digamos, enseñanza, pero Dios nos pone en nuestro corazón la palabra, y esa es la que nos va a llevar. Ahora, es necesario congregarse, ya, como lo pudieron ver, el punto número 1, sí, es un mandato, Entonces, nosotros tenemos que obedecer. ¿Se acuerdan que hay 4 letras? Obedecer. Tenemos que hacer eso. ¿Obedecer a quién? No al pastor, no al que le, ¿cómo dicen? Le retruenan los chicharrones, ¿verdad, pastor? Aquí mis chicharrones truenan. Mis chicharrones truenan, no, sino al Señor Jesucristo. A ese es el que hay que obedecer. Ahora, pastor, obedecer es el segundo punto. ¿Tenemos que obedecer? Claro que sí, es verdad, porque de acuerdo a la Biblia en Hebreos 13:1 nos dice que tenemos que estar entre un amor, ¿verdad? Permanecer en un amor hermanable. ¿Y cómo podemos practicar ese amor hermanable? Únicamente estando congregados. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, no solo es un mandamiento, se hace una necesidad dentro del creyente el estar en la casa de Dios. Exactamente. Y bueno, someterse unos a otros quiere decir que alguien tiene que tener un control como un rango militar. Estamos en una sujeción. Ok. Ahora, esa palabra, en griego es hipotazo. Ok, que significa someterse. Y opotazo es el líder. Exacto.
Ahora, Como esa como palabra es presbítero. griega militar, ¿correcto? Claro, porque presbutero es nada más líder, pero Oh, ok. oputazo es el líder militar. Que es estar bajo el comando, digamos así, de un líder, Una ¿no? sujeción. De una sujeción, alguien que tiene un alto rango. En este caso, pastor, ¿qué es lo que Jesús enseñaba, verdad? Que para eso comandó, o sea, Pablo decía que mandó obispos, ¿correcto? Correcto. Pastores, maestros, ¿correcto? Claro, claro. Primero se edificó la iglesia con apóstoles y profetas, ya después dejó a los misioneros, que son los evangelistas, y al pastor y maestro. Congregarse es parte de la promesa de Dios, de un comandante en jefe como el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Mateo 18:20? Mateo Nos 18:20. dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Wow, ese es una, digamos, una clásica. Bueno, cuando hay comunión entre los hermanos, entre la iglesia, cuando tú vas a una iglesia, no solo estás con los hermanos, también ahí está Jesús en medio de nosotros. Exactamente. Es una promesa. Y ahí es importante esto, pastor, porque ¿por qué Dios puso esto donde hay dos o más? Bueno, porque hay veces que podemos ser muy poquitos, pero no importa, él no le importa el número, él le importa la calidad. Exactamente. Entonces, yo pienso que el Señor aquí puso esto, Jesucristo, por lo siguiente, porque Él sabía que iban a haber megas iglesias, ¿verdad? Y Él sabía todo este Claro, relajo que iban a cuando hacer. hay muchas megas iglesias, o cuando las iglesias son más de 100, 200 gentes, ya la gente ya ni se conoce. Yo no creo que haya una comunión entre ellos, porque se hacen grupos y se dividen y se hacen diferentes servicios. Entonces, eso no trabaja, eso no es bíblico. Exactamente. Entonces, por algo Dios puso esto. Si son dos o más, yo estoy en medio. Esa es una promesa que nos dejó nuestro comandante en jefe, ¿verdad, pastor? Nuestro general, Jesucristo, El Señor de los ejércitos. el Señor de los ejércitos. Pastor, el punto número 4 Ok. es que nosotros tenemos una responsabilidad. Claro que sí, como hijos de Dios, como creyentes, como resultado de nuestra salvación, es una responsabilidad que nosotros nos congreguemos, y no solamente eso, nos llenemos de la palabra, ¿verdad? Pero no para atacar o contender, sino para exhortar y redarguir, como dice la Biblia, para edificar a otros. Por eso son dados los dones a la iglesia, para que nosotros podamos edificar dentro de la iglesia. ¿Y qué nos dice entonces Efesios 5, del 18 al 19, pastor? Efesios 5, 18 al 19. Sí, pastor. Claro que sí, ¿verdad? Nos dice que la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento para la iglesia, ¿verdad? Nos dice, y no os emborrachéis con vino, el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo se produce a través del estudio de la palabra de Dios. No se produce a través de que alguien te imponga manos, a alguien ore por ti, no. Alguien te unja, no. Se produce, es un mandamiento a través del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, y hablando entre vosotros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando, haciendo melodía al Señor en vuestros corazones, en nuestra alma, ¿verdad? Que nosotros siempre tengamos esa palabra dentro de nosotros cuando hablamos, cuando comentamos, pero para edificar, exhortar, redarguir y consolar. Y la palabra de Dios se usa para muchísimas cosas, pero Sí. para bien. Bueno, Pero aquí, no es para contender. exactamente. Aquí, ¿verdad? En Efesios Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que aprovechemos, ¿verdad? Número 1, ser llenos del Espíritu Santo. Como explicó el pastor, ser lleno no es entonces ir de vigilia. No, Ser lleno es orar, no, ayunar. eso se llaman hábitos espirituales. Eso es diferente a lo que está hablando ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu entonces es estudiar la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15. Claro que sí, diligentemente. Ok, entonces aquí estamos como
Bueno, buscando el GPS, correcto, pastor, como en el otro programa. Claro que sí. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es estudiar la palabra. Cuando tú estudias la palabra y estás yendo a una iglesia y tú ves que el pastor no está acorde a la palabra, ahí es donde tú dices, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si hay estos falsos maestros, falsos pastores, usted ahí se va a poder dar cuenta y usted puede decir, mira, esto no está en la palabra de Dios. Los confronta. Porque de eso se trata, no de contener, ¿verdad? Sino de confrontar en el sentido, mira, la palabra me dice esto. Entonces, ahí es cuando usted va a saber si está en una verdadera iglesia o en una falsa iglesia. Ahora, si está en una falsa iglesia con un falso pastor, un falso maestro, un falso obispo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Orar para buscar, ¿verdad? Primero para que esa persona, ese pastor que está haciendo las cosas malas, se arrepienta y pueda volverse a la cara de Dios. O, ¿verdad? Empezar a buscar un lugar que de verdad se hable la palabra de Dios. También si tú estás en un lugar donde hay un falso pastor o estás, hacen cosas que no están acorde a la Biblia, tú no seas partícipe de lo que hacen porque tú estás pecando juntamente con ellos. Entonces tú mejor calladito y orando y buscando otro lugar. Y ya regresamos. ¿Verdad? Para aquellos que nos están viendo por primera vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Y denle like. Perfecto. Y suscríbase. Y denle a la campanita. Ahora, pastor. La quinta. Tenemos que hacer esto ¿para qué? Para crecer. Claro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, En Proverbios 27:17. Tenemos que afilarlo los unos a los otros, ¿verdad? Dice en en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y el hombre se aguza el rostro con su amigo. Wow. Esta palabra es poderosa también, pastor, por lo siguiente. Cuando usted afila hierro con hierro, o sea, se afila, sharp. Ahora, hay una palabra que se usa aquí, que en unas, que es que es el 17 dice como que te vas como a encarar. Aquí, bueno, en la 1960 dice se aguza, pero ese aguza es confrontar. Confrontar, face to face. Cuando tú estás así face to face, cuando tú cara a cara, refutas. Exacto. Con la palabra de Dios, no tu propia opinión, sino Exacto. lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo acá. O sea, eso es ser apologético. Exactamente, esa es la palabra. Eso es apología. Cuando tú encaras y dices, bueno, mira, la palabra dice esto. Presentas defensas de la fe. Exacto. Y con la propia palabra. Y entonces eso es lo que te va a ayudar a crecer. Porque dice al final, dice el rostro de tu amigo. O sea, el rostro de su amigo. O sea, que lo haces por amor a ese amigo que tú tienes. O viceversa, él lo está haciendo contigo para que tú crezcas también o para que yo crezca. Entonces tenemos que afilarnos entre hermanos. Entonces si tú no tienes ese contacto con hermanos, olvídate, no te vas a afilar, ¿verdad, pastor? Claro que no, nunca vas a crecer. Exactamente, entonces es lo importante. En hebreo la palabra afilar se llama ahad, como dijo el pastor, ¿verdad? Y es afilar. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que nosotros crezcamos. No solo tiene que ser hierro con hierro, puede ser como cuando el barbero lo hace con un cuero para... Ajá, pero pone hierro con hierro como decir de cara a cara. Bueno, o sea, pone la alegoría hierro con hierro Dios porque somos del mismo cuerpo, somos iguales. Entonces es muy bueno esta palabra aquí. También es importante porque nos ayuda a servir, ¿verdad, pastor? Claro, porque si tú no estás dentro de una iglesia, ¿dónde vas a servir? Exacto, si tú estás... este punto a mí me gusta, pastor, porque
la gente dice, no, que yo no necesito esas 4 paredes porque el templo soy yo. Entonces, pero todos tenemos dones. El don del, por ejemplo, el don del pastor es diferente al mío, pero yo me edifico en el don del pastor. El pastor se edifica en el don mío. Yo me identifico, por ejemplo, la esposa del pastor tiene sus dones y nosotros nos edificamos. Mi esposa también tiene sus dones y nos edificamos. Por eso es la importancia de este tema, porque nos edificamos todos. Y eso es lo que quiere Jesús, que tú seas edificado, ¿verdad? Pero tú solo no puedes edificarte tú solo, ¿verdad? Pastor, ¿qué nos dice Romanos 12, del 4 al 5? Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen el mismo oficio. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno de los miembros de los otros. Más claro ni el agua, pastor. Claro, estamos conectados, somos un cuerpo. Exactamente. Y No te puedes rascar si tu brazo no quisiera y dijera el brazo no me quiero doblar, no te puedes rascar. Exactamente. Ahora, ¿qué nos dice el 7 y el 8 de ese mismo capítulo 12, pastor? O en ministerio, en servir, el que enseña en enseñar, o el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo con simplicidad, el que persigue en diligencia, el que hace misericordia en alegría. Ahí está. El que quiera servir, sirva. El que quiera enseñar, enseña. ¿Verdad? El que quiera exhortar, exhorta. Pero somos libres en ese aspecto. O sea, está bien que tú tengas tu conocimiento, está bien. Lo del internet es bueno como una herramienta, ¿verdad? Es importante que sepas esto. Yo puedo buscar en el internet cierto X pastor, X predicador, ¿verdad? Pero eso me va a llenar a mí en un aspecto. Pero cuando estoy yendo al servicio, ¿verdad? Cuando estoy yendo, ahí yo estoy haciendo, es como el toque humano que necesitamos. Porque si no estamos cayendo como la inteligencia artificial, todo es nada más botón. No hay contacto físico, no rozo con la persona. Pastor, hasta hay cosas que están creando ahorita de un bebé cibernético para las personas, para que no tengan bebé. Imagínense lo que hemos llegado a esto de la inteligencia. Válgame Dios, al chico rato van a decir, vamos a hacer el amor tocando un botón. Exactamente, entonces las cosas del internet son buenas, pero todo en exceso es malo, todo. O sea, tenemos que tener ese contacto entre hermanos, entre personas, porque si no hay ese contacto, perdemos nuestra humanidad. Bueno, si tú no tienes comunión con el cuerpo de Cristo, tú no puedes tener comunión con Dios. Así mismo, si yo no puedo tener contacto con mi hermano, que lo veo, ¿cómo voy a tener un contacto con Dios si no lo veo? Exactamente, porque el que no ama al cuerpo no ama al Señor, dice la Biblia. Y la señal de la cruz, pastor, vamos a ponerla aquí, la señal de la cruz. La señal de la cruz es la comunión de la iglesia, que la comunión debe ser a los lados como hermanos de la iglesia y hacia arriba, ¿verdad? Arriba y abajo, ¿verdad? Esa es la verdadera comunión, porque si tú no nada más tienes comunión de arriba a abajo y no tienes comunión de lado a lado, entonces tú no estás en Cristo porque no haces la cruz. Exactamente, y te lo estamos diciendo, ¿verdad? Para que te lleves esos regalos espirituales y esos tesoros escondidos. Si tú no lo haces, no te vas a llevar el premio, ¿verdad? Dios tiene recompensas para las personas que se congregan como iglesia. Pastor, ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13? Dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mayor estima en el amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros mismos. Más nada. ¿Te amonestaron en una iglesia? ¿Te exhortaron? Mira lo que habla aquí. Rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan, ¿verdad? Que os amonestan, que lo dicen con... O sea,
es importante. Nosotros no lo sabemos todo. Hay gente que está, digamos decir, un paso más adelante que nosotros porque han estudiado, han tenido el sacrificio de estudiar las escrituras y nos pueden enseñar. Entonces, es importante, así como ese hierro, ¿verdad? Para que nos afilemos. Ellos tienen un conocimiento y nosotros vamos agarrando ese conocimiento. Y nos vamos afilando, porque eso es lo que quiere Dios. Que nosotros tengamos ese contacto. ¿Y qué nos dice Efesios 4:12, pastor? Efesios 4:12. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo, la iglesia, cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante. Es importante porque nos vamos perfeccionando. No somos perfectos. No somos perfectos, ¿verdad, pastor? Sí, pero si tú estás dentro de una iglesia y quieres hacerlo lo mejor, Dios te ve perfecto. Pero si tú no estás dentro de una congregación, te aseguro que Dios no te ve perfecto. Y lo importante que de toda esta palabra es que nos vamos edificando. Si yo no me congrego, no me edifico. Ahí, no me edifico. Claro que no. Entonces, no creces. No creces, exactamente. Te quedas a donde estás y quedas allí. Pero que esta palabra sea de bendición para ti, para todos aquellos que nos están viendo a través de ese ojo mágico, ¿verdad? Pastor, esas personas que nos están viendo por primera vez, que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? O aquellos que son cristianos pero no sabían esta palabra, o se están enterando de muchas cosas, o estaban así como tener diferentes iglesias, o, no, yo soy el templo y yo estoy aquí, pero Dios no tiene 30 novias, 40 novias, 5 millones de novias. Dios tiene una sola novia y es una sola iglesia. ¿Qué le podemos decir, pastor? Bueno, pongamos mucha atención, ¿verdad? Para que tú sepas, la persona que no se quiere congregar es eminentemente que Dios no está obrando en esa persona, no la está santificando, o quizás el Espíritu Santo no está dentro de esa persona. Una persona cuando esté sellada con el Espíritu Santo no solo quiere estar en la iglesia, lo tienes que correr de la iglesia porque no se quiere ir a su casa, porque quiere estar todas las veces, todos los servicios, porque prefiere estar en la iglesia que en su propio hogar, si usted no lo sabe. ¿Y cómo puede ser parte de esa familia? Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz, al Evangelio de Gloria, que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar porque tomó la ira que merecíamos y tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, Él te va a santificar, Él te va a hacer parte del cuerpo de Cristo, y yo te aseguro que vas a querer morar largos días en la casa de Dios, no vas a querer estar en otro lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz.